tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Damos la bienvenida a colegas de diversos puntos del Paraguay, así como también a personas que se están uniendo desde Argentina, desde Brasil, desde Chile y otros países de Sudamérica. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en esta tarde para dialogar sobre el sentido profundo del aprendizaje con dos grandes educadoras referentes para la región como son Rebeca Nijovic y Graciela Capelletti. El Colegio del Sol de Asunción, Paraguay, les recibe con muchísima alegría. El Colegio del Sol es una institución que nació hace un poco más de 30 años con el deseo de abrir espacios que den sentido al aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, y como colegio que se interpela al quehacer del hoy y del mañana y con la mirada puesta en una educación para la vida, tomamos con fuerza y alegría el enfoque del libro recientemente publicado de nuestras invitadas, titulado El sentido de la escuela secundaria. Invitamos a los participantes a dejar sus comentarios y preguntas en el chat. Muchas gracias por presentarse ya. Sigan presentándose. Queremos saber de dónde estás. Así que también les invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en el chat a fin de generar un diálogo entre todos. Las preguntas más recurrentes serán leídas al finalizar la charla. Rebeca y Graciela son educadoras e investigadoras argentinas quienes con mucha generosidad serán nuestras interlocutoras esta tarde y nos ayudarán a reflexionar sobre el sentido profundo del aprendizaje. Antes de empezar, me gustaría también dar la bienvenida a María Victoria Alfieri, representante de la Red Solare Paraguay, quien compartirá unas palabras antes de empezar. Bueno, buenas tardes. Como representante de Red Solare Paraguay, que es una asociación para la difusión de la filosofía en Latinoamérica sobre la Reyana y sobre los derechos de la infancia, y como cofundadora del Colegio del Sol, les damos la bienvenida cálidamente a Rebeca y a Graciela por poner a disposición sus saberes, sus reflexiones, sus experiencias, para todos los educadores que las venimos siguiendo en todas las charlas que ustedes están realizando, en este momento que tenemos que afrontar tan difícil y que tenemos que reinventar la escuela. Sus aportes respecto de los puntos nodales que desarrollaron en el libro realmente son para nosotros sumamente importantes para hoy poder conversar sobre cómo vamos a ir llevando en esta conversación, este diálogo. Y pensamos tres aspectos fundamentalmente. Un aspecto que tiene que ver con el sentido de la enseñanza y el estudiante como protagonista, qué significa problematizar la enseñanza, el rol docente, la evaluación por proyectos, la relación entre teoría y práctica. Así que bueno, estamos atentos y atentas para escucharlos y para dialogar este tema del sentido de la educación que tan apasionadamente han escrito en este libro que bueno, que hoy podemos compartir con ustedes. Muchas gracias. No sé si vas a empezar vos, Rebeca. Sí, voy. Bueno, en principio, buenas tardes a todas, a todos. Es un placer estar allí en Paraguay con cada uno de ustedes y ver a colegas de tantos lugares. En principio agradecerte, María Victoria, por la iniciativa, por invitarnos a compartir este libro que salió a la calle unos días antes de la pandemia, así que no tuvimos todavía oportunidad de presentarlo, así que es la primera vez que lo estamos presentando en sociedad, así que estamos muy felices, muy contentas, y queremos agradecerles a vos y a todo tu equipo por invitarnos, y bueno, por todo el cuidado para llegar a este espacio, así que bueno, muy contentas. La dejo a Gachi que salude y después vamos a empezar a contarles algunas cosas del libro. Sí, me sorprende eso, ¿no? De repente decía, estamos presentando el libro en el Colegio del Sol en Paraguay, ¿no? En estos tiempos de Zoom
y de virtualidad, lo cual es algo inimaginado, ¿no? En un horizonte de presentación para nosotros del libro. Y en particular quiero decirles que cuando iba viendo que ingresaba la gente, ver que son de distintos países, de distintos lugares, también encontrarse en el chat con gente conocida, realmente esto es para nosotros la muestra de que el conocimiento, que cada vez que nosotras escribimos un libro, hacemos una producción, no somos nosotras dos solas pensando, sino que somos pensando entre todos. O sea, seguramente lo que ustedes encuentran en el libro y lo que nosotras vamos a presentar hoy acá son ideas que muchos de ustedes ya tienen también en la cabeza. Lo que nosotras hacemos es sistematizar eso que aparece, y en ese sentido la celebración no es solamente la celebración del libro, sino que es la celebración de construir conocimiento entre todos acerca de lo que nos apasiona, que es la educación, en este punto en particular en el nivel secundario. Bueno, queremos compartir unas imágenes que de alguna manera les van a mostrar cómo empezó esta historia. Nosotros tenemos mucha historia de escribir juntas, de trabajar juntas con Gachi, y cada situación tiene, bueno, algún episodio, alguna situación, algo que de alguna manera destapa la posibilidad de empezar a escribir un libro. Entonces, vamos a compartir dos cosas que nos dieron el puntapié inicial para empezar a escribir este libro. Primero, recuperando, revisando recursos, estrategias, textos, ¿no? Como tarea que uno hace habitualmente, volvimos a conectarnos con este hermoso cuento de Borges de Funes, El Memorioso, que para quien por ahí lo leyó hace tiempo, no lo recuerda, ¿se acuerdan? Es un adolescente que se cae del caballo y como consecuencia sufre una antiamnesia. Es decir, no puede olvidar nada y recuerda todo con absoluta fidelidad, ¿no? Todos los detalles, pero Borges dice que a partir de ese momento que él recuerda todo, no puede pensar. Y cuando nos encontramos con este cuento, nos hizo volver a pensar entonces, bueno, ¿qué pasa con la enseñanza? ¿Qué pasa con la enseñanza como transmisión? Y también nos hizo pensar en la computadora, ¿no? Que vieron que la computadora acumula todo, y uno desearía que le agarre la antiamnesia a la computadora para que no pierda nada de lo que nosotros guardamos ahí. Y este fue como la primera idea alrededor de cómo íbamos a trabajar, porque el tema de la enseñanza. El segundo recurso que encontramos fue una historieta que nosotras muchas veces usamos, trabajando temas de enseñanza, ¿no? Esta imagen que, como podrán ver, un adulto con una cuchara llena de conocimiento, con un niño que dice no quiero, y un adulto que le dice que es para tu bien. Y entonces otra vez nos aparecía la idea de, bueno, ¿qué es enseñar? ¿Qué lugar ocupa el conocimiento? Y estas dos, como verán, dos recursos diferentes, en un caso un relato, una narración, y ustedes después van a ver que en el libro hablamos mucho de la narrativa en el campo de la enseñanza, también las imágenes, por supuesto, nos hicieron pensar mucho en que queríamos abordar el tema de la enseñanza. Y la tercera cuestión es que nos preguntamos, bueno, ¿por qué sobre la escuela secundaria, ¿no? Y entonces buscamos un poco más de información, en este caso más estadística, ¿no? En términos de la dificultad, la cantidad de adolescentes que no terminan la escuela secundaria, volver a recuperar, insistir
con la cuestión del derecho a la educación como un derecho de todos, ¿no? Y al mismo tiempo la idea de vivir la escuela secundaria como un tiempo fantástico, ¿no? Pero que en algún lugar esto estaba perdido. Esta idea de que la escuela secundaria puede ser un espacio fantástico, puede ser un espacio desafiante, y obviamente no hace falta, no es porque lo pusimos en el libro, sino tenemos mucha evidencia para todos que la escuela secundaria es el nivel más crítico, ¿no? En cuanto a innovaciones, en cuanto a la posibilidad de pensar distinto al adolescente de hoy. Y ese fue, digamos, conjugar este cuento, esta imagen y estos datos, digamos, de quienes terminan la escuela secundaria, quienes no, que nos hizo pensar entonces en el libro que hoy estamos presentando. Así fue nuestro inicio, digo, porque vieron que hay algo que siempre lo destapa. Y entonces estos fueron los destapes para poder empezar a escribir el libro. Ahora sí, vamos así a hacer... Sí, vamos hablando en tándem, ¿sí? Hay ahí como una cuestión que es que también para nosotros era una posibilidad. Hoy por hoy, bueno, está todo el mundo hablando acerca de la escuela secundaria. Hoy por hoy, además, en tiempos de pandemia, ¿no? Pero digo, más allá de esa situación de coyuntura, la problematización acerca del sentido de la escuela secundaria, que es el título que lleva nuestro libro, es una preocupación genuina, global, no es solamente una dificultad de Argentina, de Paraguay, de Latinoamérica. Entonces, en todo ese marco de situaciones, lo que nosotras nos planteábamos era la escuela ir recuperando todas las tradiciones de los grandes pedagogos que se han dedicado a favorecer mejores procesos de aprendizaje en un mundo donde la palabra que aparece siempre es la de la innovación. Y en ese sentido, y esto lo van a encontrar ustedes al final del libro, como en unas reflexiones finales que hacemos, no es que la innovación nos parezca mal, por supuesto que está muy bien innovar, pero ojo que hay un montón de cuestiones que ya se han venido transitando desde hace tiempo y que de algún modo pareciera que van como quedando, ¿no? Y decimos esto en particular en el contexto de estar presentándolo en un colegio de la red Solare, ¿no? Digo que es interesante también a dónde venimos a hacer hoy esta primer presentación. Buenísimo. Entonces, elegimos algunos ejes que de alguna manera, cuando María Victoria presentaste, digamos, el recorrido o las preguntas o los temas que de alguna manera, no por el libro en particular, pero sino que son preguntas que nos hicimos con relación a la enseñanza, con varias preguntas alrededor de la enseñanza. Una que la venimos haciendo hace mucho en nuestro trabajo es el Reazo 2, una ¿qué vale la pena enseñar? Y obviamente esta pregunta hoy con la pandemia tiene un significado un tanto distinto, pero la pregunta no es a partir de la pandemia, es una pregunta que hace muchos años. Siempre cuando trabajamos con esta pregunta decimos en realidad Comenio ya se planteaba, ¿no? Vieron los problemas entre extensión y profundidad, cuánto contenido, cuán profundo lo que se enseña, ¿no? Y entonces nos parecía que había una línea que tenía que ver con el qué enseñar, y por otro lado, una segunda pregunta es ¿qué pasa cuando un alumno falta a nuestra clase, ¿no?
hoy en algún otro encuentro nos decían, bueno, hoy podría ser qué pasa cuando un alumno no aparece en el Zoom, ¿no? Pero la pregunta no tiene que ver con el dispositivo que estamos usando, sino la pregunta tiene que ver con el sentido de lo que hacemos en clase, el sentido de la enseñanza. Y entonces allí, en la pregunta ¿qué enseñar?, hicimos un recorrido en relación al tema de competencias o capacidades, depende, digamos, cómo se lo identifique en distintos países de Latinoamérica, por este corrimiento que los diseños curriculares empezaron a presentar, en trabajar más con capacidades o competencias que con saberes, pero en realidad uno no puede enseñar una capacidad o una competencia si no la liga a algún saber, a algún contenido, con lo cual nosotros trabajamos ahí con la idea de fusión, que es una idea de Robert Swark, donde él plantea cómo infusionar las capacidades con los saberes, y entonces, obviamente está lleno la web, digamos, de propuestas de cuáles tienen que ser esas capacidades y cuáles tienen que ser esas habilidades, y nosotros tomamos allí algún ejemplo que nos parece interesante por la profundidad con la que se trabaja, que son las competencias que definió Phelan, y que él está llevando adelante un programa de formación en competencias muy interesante en muchísimos países, entre ellos en Uruguay. Y entonces el modo en que ellos encaran el trabajo con las competencias nos parecía que era bien interesante para estudiarlo. Por supuesto, siempre todo puesto en contexto, no es que uno dice ese es el modelo a seguir, pero nos parece que es muy bueno tener una referencia o varias para mirar, explorar, profundizar, analizar y obviamente después tomar decisiones. Entonces, a la pregunta de qué enseñar, circulamos por esta, digamos, en principio contradicción inicial entre enseñar una capacidad o enseñar un contenido, con esta pregunta, y en la segunda, ahí voy a dejar la Gachi entrar, que es en el cómo, ¿no? En esto de qué pasa cuando un alumno que se pierde de una clase, y ahí pensamos en pensar distintas puertas de entrada para pensar la enseñanza. Bueno, ahí gracias Rebe. Una de las cuestiones que nosotros hacemos énfasis también en el libro es esta cuestión de la pregunta acerca de la metodología, ¿no? La pregunta habitual que se hace en la pedagogía acerca de cómo enseñar. Y ese cómo enseñar en las escuelas secundarias en particular, acá nos vamos a referir específicamente al escenario de las escuelas secundarias, muchas veces tiene que ver con la hipótesis de la transmisión, con la de la cuchara que te alimenta en la segunda imagen que vimos, y muchas veces tiene que ver también con la idea de la memorización, ¿no? De, bueno, el alumno que sabe es aquel que puede dar cuenta en términos memorísticos de aquello que se presentó en clase. Por supuesto, esto no intenta ser una generalización, ya sabemos que hay experiencias que de hecho en muchos casos están descritas o mencionadas en el libro, pero ahí lo que nosotros tratamos de hacer es una apuesta por pensar las pedagogías centradas en el alumno. Y entonces ahí el inicio del diseño de la estructura de la clase debiera, decimos, comenzar por convocar a los estudiantes en el hecho de pensar que aquello que se está presentando de algún modo los involucra. Y en ese sentido nosotros partimos de una pedagogía de la pregunta, ¿no? De la formulación de una pregunta, de un enigma, de un desafío, de un problema, en realidad es generar un entorno en el marco de las situaciones de aula que posibiliten que se generen esas preguntas. No se trata de venir con una pregunta sumamente
bien armada y bien estructurada desde la disciplina, ¿no? Que cada uno de los profesores seguramente, y en función de las prescripciones curriculares de cada lugar, la pueden formular, sino de generar el espacio para que las preguntas en relación con un tema, con una competencia, con algún saber que hay que construir, pueda ser una pregunta genuina de los estudiantes, del estudiante o de la estudiante, del grupo, en función de su contexto. Y en ese sentido, la estructura de la situación de enseñanza cambia, ¿no? Ya no es solo el docente diseñando una planificación de un modo lineal, sino que se entrama la clase de un modo diferente. Y allí nosotras utilizamos, nos gusta mucho utilizar una metáfora del cine que tiene que ver con pensar la clase como un montaje, ¿sí? Y en este sentido, bueno, Rebe, te paso ahora la palabra para ir enganchando la reunión. Sí, en realidad, y esto más allá del libro, nosotros venimos trabajando en la formación docente y formación inicial, pero también formación en servicio, y discutiendo con directivos distintas metáforas para pensar la clase, porque nos parece que una de las maneras de pensar distinto o salir de la lógica lineal, como decías recién Gachi, y abrir a lógicas distintas, bueno, en este sentido las metáforas ayudan, ¿no? Y entonces, bueno, pensamos la clase como montaje, digamos, como un ejemplo de metáfora, pero digo, tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, si uno dijera, bueno, la clase como puente, bueno, ¿a qué remite la clase como puente? Es decir, ¿qué concepción de enseñanza y qué concepción de aprendizaje remite cuando uno metafóricamente define la clase como una clase puente? En el tema de la clase como montaje nos apoyamos, y ahí también hay otra idea, digamos, inicialmente subyacente en muchos capítulos del libro y más explícito en algunos momentos, que es apoyarse en otras disciplinas que no son solo las del campo de la educación, ¿no? Un poco la exploración que hicimos con Gachi, bueno, a ver, ¿qué otras áreas disciplinares nos aportan? Pero no sobre el contenido de lo que tenemos que enseñar, sino sobre cómo diseñar una clase. Y entonces entramos en el campo del montaje como una manera de pensar la clase, porque finalmente, y esto lo discutimos con expertos en el tema de cine y de montaje, no es un saber que nosotros teníamos, de qué lugar ocupa quien hace el montaje de la película, porque finalmente hay un director, ¿no?, de esa película, como uno podría decir, quien define, pero sabemos que si uno corta la película en alguna parte, puede ser que le quite un sentido a la película, o puede ser que le agregue otro, más allá de lo que el espectador, digamos, después interpreta, por supuesto, de la película. Esto tiene que ver con la intencionalidad pedagógica, ¿no? Es decir, cómo el que enseña tiene una intencionalidad pedagógica, y que pensar en una clase no lineal de ninguna manera saca del frente o de la relevancia de la definición de la intencionalidad pedagógica que tiene quien enseña. Pero obviamente podemos montar las partes de la clase de muchas maneras distintas, y cada una seguramente desde los propósitos va a tener modos de presentarse diferente, y obviamente también cómo la va a interpretar en este caso el estudiante. Discutiendo esta metáfora, también en algún momento pensamos, bueno, cuando uno define en el cine que hay un director, define que hay un espectador que finalmente está como sentado pasivo, mirando la película, por lo menos mientras la mira. Después puede ser que interprete, que diga. Entonces decíamos, bueno, ahí
discutimos y apareció el concepto de estudiante protagonista. ¿Se entiende? Si decían, bueno, el espectador, nosotros no pensamos en un espectador alumno pasivo sentado mirando el montaje que el profesor hizo de la clase, sino pensamos en un estudiante protagonista. Y ahí apareció, digamos, como el otro capítulo del libro, y ahí devuelvo en este diálogo que es el estudiante protagonista, ¿no? ¿Qué pensamos, cómo fuimos hilando esta idea de la clase, montaje, espectador y el estudiante protagonista? Bien. Y ahí la idea de estudiante como protagonista, de nuevo, no es una idea nueva, sino que es una idea que viene siendo transitada, por lo menos, para el novismo, ¿sí? En ese sentido, el estudiante protagonista, y acá de nuevo tratando de hacer foco en el nivel secundario, es aquel, en el marco de la posición que nosotros tomamos en el libro, no que es el destinatario de unas actividades que nosotros previmos y que planificamos previamente en el formato más de escuela tradicional, esto que decía Rebe, no como un receptor pasivo, sino en realidad como el estudiante como un generador de contenidos, como un generador de propuestas que le permiten apropiarse de algún modo de aquello que se está intentando enseñar en el marco de la escuela. Pensar al estudiante desde ese lugar, ubicarlo como parte del proceso de planificación, o sea, como una voz más integrada al proceso de planificación, realmente, en términos de la práctica cotidiana, implica muchísimos desafíos, porque no es el modelo en el que estamos acostumbrados a trabajar, porque además en las habitualmente hay un montón de prácticas que tienen un sentido, digo, por ejemplo, entregar una planificación en el mes de febrero para lo que va a ser durante todo el año, que uno diría, bueno, ¿y cómo se entrama acá el estudiante protagonista, no? Bueno, este tipo de situaciones son aquellas a las que invitamos a revisar en el marco del libro. Uno podría pensar una planificación como una hipótesis de trabajo, como una guía, como una anticipación, con algunas ideas o algunos principios que nos expliciten acerca de cuál es el recorrido que vamos a ir llevando, pero que el modo de ir realizando ese recorrido pueda ir variando en función de las características, los deseos, los intereses, los contextos en términos del modo en que nuestros estudiantes llevan adelante sus propios procesos de aprendizaje. Entonces, en este sentido, no es solamente pensar el alumno como protagonista, insisto, protagonista es el rol central en una trama de una obra teatral, de una película, de lo que sea, sino que además esto favorece la construcción de autonomía del estudiante. Y entonces ahí esta idea de estudiante protagonista va unida a una idea que es la de formar estudiantes autónomos. Nosotras siempre decimos y trabajamos con Rebe en muchas formaciones de las que participamos, esta idea de, bueno, nadie negaría que hay que formar estudiantes autónomos. Seguramente están todos los proyectos institucionales de todas las escuelas en las que nosotros trabajamos. Ahora, cuando tratamos de ver en concreto en las prácticas en el aula cómo estamos formando estudiantes protagonistas, autónomos, esta construcción, bueno, se va diluyendo un poco. Entonces, en términos concretos, hay abordajes metodológicos, la pregunta acerca del método, hay abordajes metodológicos y estrategias que favorecen mucho más la construcción de autonomía del estudiante que otras. Y es en ese tipo de estrategias que nosotras tratamos de no solo describirlas y describirlas en profundidad, sino también en una parte del libro formular algunos ejemplos concretos, ¿sí?
¿Por qué? Porque nos parece que si no, el hecho de hablar o presentar los temas, pero sin ver el correlato en una práctica concreta en el aula, bueno, puede generar como el mundo de las ideas sin poder llevarlo adelante. Entonces ahí lo que nosotros hicimos es también sistematizar experiencias de colegas que están frente a las aulas, que han llevado adelante propuestas que nos parece que van en esta línea. Y bueno, y es en eso en lo que estamos trabajando, ¿no? Sí, y ahí, miren, volvemos a mostrarles algo de, en este PowerPoint, alguna imagen. Nosotros tomamos un capítulo, una parte importante del libro dedicado al tema de trabajo por proyectos como un ejemplo de este modo de estrategias, de ninguna manera pensando que es el único modo de enseñar, pero nos parecía importante incluirlo, primero porque en los últimos años se viene hablando mucho del aprendizaje y la enseñanza basada en proyectos, y no siempre estamos de acuerdo o hay consenso acerca de qué se entiende por proyecto, ¿no? Y un ejemplo, digamos, muy concreto de esto es, bueno, cuánto nosotros pensamos que el proyecto tiene que estar totalmente cerrado, es decir, que uno presenta un proyecto el primer día y sabe qué va a suceder en las próximas 2 semanas que dure el proyecto, porque están definidas las actividades, los recursos, las estrategias, los modos de participar de los alumnos, etcétera, frente a una modalidad de un proyecto más abierto, donde va a incluir, justamente va a recuperar la idea de estudiante protagonista, donde sabemos qué queremos en términos de propósito, tenemos una pregunta inicial, un problema, pero no tenemos un desarrollo prediseñado, porque lo vamos a ir construyendo con los aportes de los estudiantes, con sus propias preguntas, con sus propias iniciativas, inquietudes, etc. Entonces ahí tomamos 3 ejemplos diferentes de proyectos. Aquí compartimos 2 de ellos, no el proyecto, sino simplemente algunas ideas para que vean. Este proyecto, el primero es de Cristina Gómez, es un proyecto de ciencias sociales, y fíjense que el título del proyecto es "Eso que llaman amor es trabajo no pago". Y entonces, simplemente de proponer, iniciar un proyecto con este título provocativo, desafiante, ¿no?, permitiría en principio pensar en un montón de alternativas de contenidos, ¿no? Entonces, la intención aquí de esta docente era complejizar la mirada, ¿no?, frente a este tema del trabajo, el lugar de la mujer en el trabajo. Esos eran como, digamos, propósitos iniciales de la docente, pero justamente ella quería convertir o construir con los estudiantes un problema de ciencias sociales, ¿no? Y la excusa para construir o para aprender a trabajar como un cientista en ciencias sociales era este tema, digamos, del trabajo. En el segundo ejemplo, para que vean una propuesta bien diferente, es un proyecto de literatura e inglés atravesado por la tecnología y por una concepción de base de cómo trabajar en un aula heterogénea. Y esto tenía que ver con, se cumplía un aniversario de Italo Calvino con su texto de Ciudades Invisibles, y entonces la propuesta de estas docentes fue trabajar con la visibilidad de las ciudades, ¿no? Y para visibilizar las ciudades, por un lado tuvieron todo el tema, del área de arte, ¿no? La decisión de trabajo en plataformas digitales para hacer visibles estas ciudades invisibles. Los estudiantes tenían posibilidad de elegir con qué ciudad querían trabajar, o sea, qué ciudad querían visibilizar.
Y también una cosa bien interesante es que abrieron el proyecto a conectarse con artistas digitales que estaban por fuera de la escuela y que le fueron aportando datos, informaciones, conexiones, tuvieron conversaciones, entrevistas. Entonces, es una propuesta bien distinta a la anterior, también es un proyecto, y después hay uno de matemáticas, simplemente queríamos ilustrar con algunos para no detenernos más en esto, pero nos parecía que mostrar la potencia de los proyectos que tienen la clara intencionalidad de que el alumno sea protagonista, donde el docente también tiene un lugar protagónico en la definición de los propósitos de la enseñanza, en la selección de algunas capacidades, competencias y saberes que quiere compartir con los estudiantes. Entonces nos parecía importante no solamente hablar de los proyectos en el libro, sino también mostrar ejemplos con sus autores, con la voz de los propios docentes. Y cuando pensamos todo eso, también pensamos entonces en cómo se evalúa, es decir, si enseñamos de esta manera y si proponemos estas maneras de incluir al estudiante y demás, era imposible no pensar un capítulo dedicado al tema de la evaluación. Y ahí devuelvo a mi coequipo. Sí. El Sí, micrófono. quiero advertir una cuestión. Nosotros lo que estamos haciendo acá es abrir algunas de las cosas, de las ideas que están presentes en el libro, ¿sí? No las vamos a desarrollar en profundidad, solamente estamos provocando algunos procesos de pensamiento, digo, porque aparecen unas preguntas muy interesantes en el chat. En algún momento, nosotros ahora en un ratito vamos a retomar algunas de ellas, pero ojo que no vamos a poder dar respuesta, y en algunos casos ni siquiera hay una única respuesta acerca de lo que se plantea, pero vamos a avanzar con eso en un ratito. En relación con esto que decía Rebe, y antes de, digamos, y haciendo un puente con lo que es la evaluación, lo que queremos decir es que si nosotros pensamos una escuela secundaria con este contexto, lo que nosotros tenemos que pensar también es qué características tiene que tener un docente, o sea, cómo acompaña estos procesos, ¿no? ¿De qué modo? Y en ese sentido, por supuesto, la posición del docente tiene que favorecer que los estudiantes puedan elegir y tomar decisiones, o sea, ese es un nudo fuerte acerca de cómo acompañar o cómo trabajar en el marco del diseño de estas propuestas, ¿no? No puede ser algo todo prearmado y preestablecido por el docente como a prueba de lo que los estudiantes puedan ir queriendo desarrollar sus intereses o sus propios recorridos. Por otro lado, esto requiere de docentes que tengan altas expectativas acerca de sus estudiantes. Esto es algo que es muy importante, muy relevante, no es algo que un docente pueda fingir, o sea, digo, las expectativas acerca de lo que los estudiantes pueden hacer es algo que tiene que ver también con cuestiones de autenticidad del docente, como diría Rogers, acerca de esto, y no, digamos, es un punto absolutamente importante. Y otra cuestión, digo, para solamente mencionar tres, son docentes que tienen muy presente la reflexión sobre sus propias prácticas y favorecen la reflexión de sus estudiantes. Esto, en términos de posición reflexiva, que es algo que trabajamos mucho también con Rebeca, requiere de tiempos, ¿sí? De unos tiempos que no necesariamente son los tiempos del calendario escolar y de cómo nos lo estructura el calendario escolar. Y eso lo dejo así enunciado, voy a volver sobre esto más adelante, o Rebe o yo, como nos vayamos distribuyendo las preguntas, porque esto apareció como inquietud en el chat. Lo estoy mencionando ahora porque con el ojito de este lado
miré un poquito el chat y aparecía una pregunta acerca de eso. Volviendo al tema de la evaluación, digamos a ese puente que me pasó Rebeca para mencionar esto, nosotros hacemos un recorte en el libro acerca de qué tipo de evaluación para este tipo de propuestas. Nosotras pensamos que la evaluación tiene que repensarse, en este momento en particular de pandemia está siendo repensada, porque justamente estos formatos y la posibilidad o no de acceso a distintas plataformas, digo, generan situaciones donde la evaluación aparece como un punto muy problemático, y los distintos ministerios nacionales han dado orientaciones y normativas en relación con eso. Para nosotras es muy importante evaluar considerando las trayectorias de cada uno de los estudiantes, acompañando esas trayectorias, ¿sí? La evaluación que nosotras proponemos en el marco de este libro tiene que ver con una evaluación que hace foco en la retroalimentación formativa, que hace foco en que los estudiantes puedan identificar qué es lo que saben, lo puedan mostrar aquello que saben de un modo que también puedan elegir. ¿Por qué respondiendo preguntas? ¿Por qué haciendo un mapa conceptual solamente? Digo, no es que eso no, eso puede ser, pero no hay posibilidades de que ellos elijan cómo mostrar lo que saben o cómo mostrar lo que aprendieron. En ese sentido también se construye autonomía. Y por otro lado también que el diálogo a partir de esas situaciones de evaluación favorezca que el estudiante pueda seguir aprendiendo, es decir, que pueda hacer un foco en sus próximos aprendizajes. No es solamente un mirar hacia atrás del hombro y ver lo que ya hice y lo que pude hacer, que es importante, por supuesto, sino también cómo puedo pensar hacia adelante aquellas cosas que puedo mejorar en términos de mis propios aprendizajes. ¿En qué soy bueno? Soy bueno en identificar información, soy bueno en traducir a una imagen visual. Bueno, entonces jugar con esas posibilidades para poder llevar adelante procesos de aprendizaje que sean significativos y valiosos. Bien. Bueno, nosotros nos comprometimos a responder algunas preguntas, así que como estamos, digamos, coordinando horario, vamos a compartir las preguntas que algunos de ustedes fueron haciendo y que Elena creo que las va a leer, así las comparte y las vamos a ir respondiendo, así cumplimos con lo que prometimos. Muchísimas gracias a todas las personas que están escribiendo sus preguntas y comentarios y reflexiones. La verdad que es un intercambio muy rico, así que muchas gracias. Una de ellas decía lo siguiente: ¿a qué se refiere Graciela cuando hace la salvedad de que no todas las innovaciones son necesariamente buenas o deseables? Esa sería la primera pregunta. Bien. Voy con eso y seguramente esto da para profundizar. Para profundizar más allá de lo que podamos hablar ahora. Nosotros estamos viviendo en un escenario donde la innovación como concepto aparece connotado muy positivamente, ¿sí? Hay que innovar, hay que innovar, hay que innovar. Y en ese sentido estamos transitando un mundo, y acá me refiero específicamente al mundo pedagógico, donde hay un montón de publicaciones y de gente que se dedica a escribir acerca de las innovaciones, ¿sí? En este punto, para nosotros, la intención es recuperar la pedagogía, y acá no es que estoy haciéndolo sin querer, estoy tomando el nombre de un libro de Perrenú muy interesante y muy valioso, que se llama justamente Recuperar la pedagogía. En ese libro Perrenú, muchísimo mejor que, en particular yo, digo, no sé vos, Rebe, cómo te sentís respecto a Perrenú, a las palabras de Perrenú, pero él justamente lo que menciona es, a ver,
vivir pensando en qué vamos a innovar, sin pensar en cuál es el problema o los problemas que venimos a resolver con esa innovación, entendiendo la innovación como un modo de intervenir en esa práctica social que es la educación. Bueno, digo, hay algo acerca de eso que es importante para nosotras recuperar. Recuperar porque en nuestra formación nosotras somos formadoras, somos educadoras, somos pedagogas, y para nosotros esto es un punto muy importante. A veces la innovación está vista como compro tal programa, llevo a la escuela tal app. Bueno, no es de eso lo que nosotras estamos hablando. En ese sentido, por eso digo, pongo entre comillas o entre paréntesis la idea de innovación como la solución a todos los problemas. No porque no haya que innovar, no porque sea malo innovar, sino que la innovación tiene sentido cuando uno innova pensando en que va a resolver un problema. Después, por supuesto, puede pasar que eso no suceda, que haya que reformularlo, que suceda un poco y otro poco no, pero digo, desde esa posición reflexiva, profunda y de genuina preocupación acerca de los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos y de enseñanza en nuestras escuelas, que nosotras hacemos esa salvedad acerca de hoy la connotación absolutamente positiva que ha tenido el concepto de innovación. Hola. Bien, Sí. la segunda pregunta que hemos recogido también tiene que ver con qué vale la pena enseñar en la secundaria y para qué. Y pegadito a esto está a qué secundaria se refieren y en qué condiciones. Bueno, no es una pregunta que se pueda responder genéricamente, digamos, porque uno tiene que pensar en contexto. Uno sí podría decir, por ejemplo, que hay algunas capacidades, por ejemplo, ¿no? La capacidad de un alumno para comunicar sus ideas, la capacidad del alumno para indagar, argumentar, la capacidad del alumno para trabajar con otros. Uno podría, obviamente eso tiene que ver, no es una decisión individual del docente. Hay una parte de esto que forma parte de las políticas públicas de cada país definiendo qué capacidades, qué competencias, qué saberes son prioritarios. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, la definición de algunos saberes prioritarios. Por ejemplo, en la Argentina tenemos los que se llaman los núcleos de aprendizaje prioritarios, y uno podría decir, eso es prioritario, es alfabetizar a los alumnos, no solamente la lectoescritura, académicamente, tecnológicamente hablando, etcétera, etcétera. Por un lado. Por otro lado, hay recortes que hay que hacerlos en contexto, es decir, no es lo mismo enseñar algunos problemas, supónganse, de la escasez del agua en un lugar de la Argentina o en otro lugar de la Argentina. En un lugar hay escasez de agua, en otro lugar no lo hay. Entonces uno dice, ¿cómo podemos a lo que sería común, obligatorio para todo un país en términos de aprendizajes básicos, mínimos, ¿no? Sumarle los que tienen que ver con el contexto, con los problemas locales, con los intereses de esa comunidad educativa? Entonces, no es una definición de una lista que uno puede hacer de determinados contenidos, sino entender eso en contexto, sumado a lo que se considera prioritario en términos de, fundamentalmente hoy, de capacidades, ¿no? Y de saberes prioritarios. Y eso no es posible definirlo, digo, individualmente, ¿sí? Así que por eso la respuesta es genérica, no específica en términos de definición de qué contenido, pero sí responder a la pregunta, por lo menos hacernos para nosotros, qué sentido tiene enseñar determinados temas hoy, por ejemplo, con la pandemia. En el medio de la pandemia, claro que hay una pregunta que tiene un sentido, que es, bueno, ¿qué le enseño en este contexto particular en el que está inserto hoy el adolescente? ¿Sí?
Y obviamente es distinto el adolescente que estuvo conectado que el que no, el que tuvo acceso a la tecnología que el que no, o sea, la diversidad aquí y las brechas en Latinoamérica, que son muy grandes, no nos deberían hacer responder esta pregunta de manera universal. Así es, muchísimas gracias. Otra pregunta también tiene que ver con el estudiante protagonista. Hay varias preguntas con relación a esto del estudiante protagonista y el desarrollo de su autonomía. ¿Qué sería el guión de la trama escénica? ¿Hay un director que pauta esa escena? ¿Cómo sería el desarrollo de esta? Y también otra pregunta muy relacionada a esta tenía que ver si estamos pensando en un libreto, el estudiante es el actor y protagonista, pero si hay un libreto, ¿significa que tiene que seguir el libreto tal cual? ¿O cómo se entendería también esto? Pensando un poquitito Sí, el estudiante me como encanta. Perdón, Elena, pero me encanta adelante. lo que estás trayendo, lo que están trayendo claramente, porque son preguntas de todos ustedes, de los cuadraditos del Zoom, que estamos hoy todos acá reunidos. Miren, una primer cuestión. Cuando uno piensa, y digo, y acá corrámonos de la cuestión educativa, ¿sí? Abramos un poquitito en términos de metáfora, ¿no? No es necesario pensar que la única posibilidad de llevar adelante un guión es que el guión lo escribe uno y el otro lo ejecuta, ¿sí? Digo, porque esa también es una mirada, y perdón que hago con los deditos, estoy como dando clase, esa también es una mirada acerca de lo que es un guión, ¿está bien? Porque un guión puede ser escrito colaborativamente. Un guión puede tener un inicio, yo puedo plantear un inicio y luego el guión lo escribimos entre todos, ¿sí? O puedo decir, no, yo voy a estructurar fuertemente el guión, pero voy a dejar el final abierto. Entonces, si yo voy pensando con esas ideas, que estoy diciendo ideas, digo, simples, ¿no? En el sentido, no estoy haciendo grandes inversión, o sea, acerca de cómo construir tramas, ni tampoco yo me dedico a eso en mi vida profesional, pero digo, ya solamente con estas ideas, si uno las toma para planificar una clase, uno diría, podría pensar el inicio, llevárselo a mis alumnos y luego con ellos planificar en conjunto, con ellos como protagonistas, qué es lo que vamos a hacer. O por ahí no, porque por ahí todavía yo con mi estilo docente no me siento tan cómoda con soltar, ¿sí? Y entonces decido estructurar con un poquito más, con una estructura un poco más fuerte. Entonces digo, bueno, yo estructuro cómo voy a iniciar el tema, doy mis clases, lo estoy diciendo como, casi como dramatizando, pero la verdad es que les voy a proponer a ellos distintos modos de mostrar qué es lo que saben. Entonces solamente habilito a que ellos escriban el guión de la última parte. Entonces, digo, acá me parece que es muy importante que nosotros también podamos hacer como docentes el esfuerzo por ir como tironeando de esa estructura que ya está biográficamente, la venimos construyendo, o sea, nosotros fuimos formados en un escenario educativo donde el docente da clase del tema que da, luego de que lo da nos da unos ejercicios y luego nosotros respondemos esos ejercicios y lo que hay en la evaluación. Entonces, esto que estoy diciendo conduce las preguntas a pensar que el guión hay que armarlo previamente, y no. La verdad es que tensionando todo lo que haya que tensionar, nosotros decimos la planificación es un borrador. Yo, por supuesto, tengo mi referencia curricular y, por ejemplo, puedo trabajar con el tema fotosíntesis, por decir un tema tradicional, que se puede ver, digo, nivel primario y secundario como para un tema común, digo, común a los distintos niveles y a los distintos países que están hoy aquí presentes. Bueno, pero yo ¿cómo puedo llevar adelante eso? ¿No? O sea, tengo esa definición curricular, esa prescripción curricular, pero puedo trabajar con mis estudiantes en cómo configurar un guión en el que ellos sean protagonistas. Y quiero decir también,
que en este sentido no es que todo en la escuela tiene que ser así, nosotros acá estamos haciendo foco en escuela secundaria, no es que en todas mis clases yo cada vez voy a estar rompiendo todo, digo, no, también puede pasar que yo elija seguir dando como doy mi asignatura, pero sabiendo que 2 veces o una vez en el primer semestre y una vez en el segundo, o una vez en el primer trimestre, en el segundo o en el tercero, voy a proponer una propuesta donde invito a mis estudiantes a ser protagonistas. Y es protagonistas de la planificación, protagonistas de las actividades. Eso no significa que yo me voy de la escena y es una cuestión absolutamente cada uno hace lo que quiere. No, es que justamente es acompaño, modelo, ofrezco información, propongo actividades que vayan en línea con lo que ellos están pensando, con lo que ellos están proponiendo. Y cuando digo ellos, es un ellos heterogéneo, ¿sí? No es para todos lo mismo. Puede pasar que en el mismo grupo, acerca de la fotosíntesis, por decir algo, un grupo esté trabajando con cómo diseñar un documental animado que les permita a los chicos de 5º grado, o sea, pensando en un nivel secundario, que a los de primaria entiendan la fotosíntesis. Otro grupo puede pensar en cuáles son los procesos que se dan adentro del proceso químico de la fotosíntesis que uno puede considerar para un avance en relación con, no sé, algo científico. No lo estoy desarrollando porque lo estoy inventando ahora con ustedes, y otro grupo puede armar, no sé, buscar un texto escrito, armar un periódico mural donde se trabaje acerca de la fotosíntesis, etcétera. Digo, es ahí donde los estudiantes aparecen como protagonistas y colaboran con el diseño. Esto construye autonomía, esto le da sentido. Alguien ponía ahí en el chat, disculpen que no recuerdo los nombres, bueno, pero el estudiante tiene que querer aprender, y la verdad es que cuanto más de estas tipo de propuestas ofrezcamos, más seguramente van a tener posibilidades de querer aprender. Si yo vengo con la cuchara de la imagen del inicio del PowerPoint y les intento ofrecer el conocimiento, seguramente ahí van a tener menos posibilidades, ¿no?, de experimentar ese deseo por aprender. O sea, para nosotros es interesante que hagamos cosas para despertar el deseo de aprender. En el nivel secundario es la época donde los estudiantes, cambian el mundo, se rebelan contra lo que no les parece posible. Digo, aprovechar toda esa energía para pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con relación al tema de la planificación, porque recibimos muchas preguntas con relación al tema de la planificación, o varias de ellas tienen que hablar, o preguntan, mejor dicho, cómo se hace con esta planificación en esta línea y la supervisión desde el punto de vista de la dirección. Uno de los participantes hablaba de la planificación como un boceto, que probablemente es más fácil o es más natural en los niveles iniciales o en algunos grados de la primaria. Pero en la secundaria, también cómo hacer esta planificación y supervisión desde la dirección. Bueno, voy a ser breve porque estamos como ajustados de horario. La planificación efectivamente pensada como un boceto, donde tienen claro los propósitos de la enseñanza, donde yo puedo armar, después de haber tenido una primera conversación e intercambio con mis estudiantes, armar un mapa conceptual, una red conceptual de los saberes que vamos a abordar. Puedo construir con los estudiantes los criterios con los que vamos a evaluar el proyecto, cómo nos vamos a ir acompañando desde la evaluación formativa. Y esa planificación nosotros la llamamos una planificación viva, que está todo el tiempo agregándole, ¿no?, ideas, comentarios, agregando un post-it que después lo saco porque en realidad lo propusimos, pero ya no lo necesitamos hacer. Es decir, esto tiene que ver con la construcción de confianza de los equipos de dirección, con sus docentes. Esto tiene que ver con la posibilidad de que una riquísima reunión del director con un profesor revisando una de las planificaciones
qué más cambió durante la marcha y trabajar acerca de cuál fue el sentido de los cambios, cómo se fue construyendo. Me parece que requiere concepto de flexibilidad de parte de la dirección, de construcción conjunta y de construcción de confianza para que los equipos puedan trabajar de esta manera. Obviamente no es algo, no es suelto, no es un problema técnico de cómo voy a hacer la planificación. Lo que sí podemos decir es que el formato tradicional de planificación, objetivos, contenidos, actividades, ese formato está fuera de moda, vamos a decirlo simpáticamente, y que uno piensa hoy en una planificación más como una red, como ideas bocetadas, donde uno va incorporando, sacando, actualizando en función de lo que sucedió en las clases interactivas. Digo, para responder de alguna manera a la pregunta, considerando el tiempo que nos corre. Bueno, realmente... Victoria, dale, adelante, sí, perdón. Sí, no. Realmente vamos llegando a un tiempo que va terminando a través de las hermosas preguntas, significativas preguntas, en esta idea de la búsqueda del sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene la planificación? ¿Qué sentido tiene el protagonismo, el rol del docente? Yo nuevamente agradecerles su generosidad, y uno mientras las escuchaba, inevitablemente va asociando a otros niveles, va asociando al nivel primario, va asociando al nivel inicial, y yo decía, ¿es solamente lo que están diciendo un foco, digamos, para la escuela secundaria? Y no, uno lo puede traspolar a los distintos niveles y poder pensar también que cuando hablamos de escenario, para el nivel inicial hablamos de un escenario lúdico, de un escenario cognitivo, que el ambiente per se es un contenido. Podemos hablar que pedimos prestado, no sé, al área de la arquitectura, y como podemos empezar a llamar que la planificación puede ser una proyectación, ¿no? Un ser siendo, que tiene que ver con esta idea de flexibilidad, que hay una línea, pero esa línea se puede abrir en varias propuestas de acuerdo al interés de niños, niñas y adolescentes. Bueno, agradecerles profundamente por este momento, por esta charla, y porque abrieron el libro en el Colegio del Sol junto a la Red Solare Paraguay, este libro que, bueno, que lo están contando, que lo están narrando de esta manera tan maravillosa, y que nos va a tener que dar ganas de leerlo a todos y a todas. Así que bueno, realmente muchísimas gracias. Me gustaría terminar con un pensamiento de Loris Malaguzzi, que dice así, ¿no? Que a veces las personas tenemos nostalgia del pasado, y nos tendríamos que preguntar acerca de la nostalgia del futuro, en esta posibilidad de tramitar un trabajo colectivo de investigación a adultos, niños, niñas y adolescentes, y tomar decisiones. Y ustedes hablaron de tomar decisiones, y tomar decisiones éticas. Creo que, la verdad, maravilloso escucharlas, maravillosas las preguntas que hicieron todos los participantes y las participantes, y que este momento, digamos, va a estar en las redes para que las personas que no pudieron estar hoy, bueno, puedan escucharlas nuevamente. Bueno, gracias a todo el equipo por hacer posible también este encuentro. Permitís, Victoria grande. Y Rebeca y Gachi también, un segundo, están preguntando cómo pueden conseguir el libro. Contarles que sí, hay en formato digital para aquellas personas que no están en Argentina. Me imagino que también está disponible en muchas librerías allí. Yo sé que en Argentina hay Planeta de Libros y otras librerías online. Yo personalmente compré de Google Play Libros, así que pueden conseguirlo también desde ahí. Así que están más que invitados a poder explorar. Quiero a ver si puedo conseguir un regalo para Camila. Gracias, Victoria. Gracias. Gracias. Un placer a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Niños desde Asunción. Gracias, Adiós. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Graciela. Gracias, Rebeca. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias a todos por participar.